11 de marzo de 2026. Noche en la Cámara de Diputados. Una votación, un número y un mensaje que sacude a todo México. Claudia Sheinbaum acaba de sufrir su primera gran derrota en el Congreso. Su ambiciosa reforma electoral fue rechazada. Pero la verdadera historia no está en el marcador electrónico, sino está en lo que esa reforma buscaba cambiar del sistema, que decide quién gana, quién pierde, y qué voces se callan. Hoy te voy a contar qué había detrás del famoso Plan B electoral de Sheinbaum, por qué la oposición lo llamó un intento de captura del árbitro y qué significa para las elecciones, para los jueces y para tu derecho a votar sin truco. Porque si el poder logra meter las manos en el árbitro, ya no hay partido. Hay simulación. Y anoche México estuvo más cerca de eso de lo que muchos quieren admitir. Si ya para entender lo que pasó anoche, tenemos que empezar por algo que en Palacio Nacional repiten como mantra. El pueblo manda, las instituciones obedecen. Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia con un nivel de popularidad altísimo, heredando el capital político de López Obrador y una mayoría amplia en el Congreso con Morena y sus aliados. Desde campaña, Sheinbaum prometió 3 grandes ejes: más programas sociales, un cambio en el Poder Judicial y una reforma profunda al sistema electoral. Para sus simpatizantes el discurso era claro: hay que democratizar como al INE y a los tribunales electorales, reducir costos, acabar con privilegios y frenar a una oposición que, según ellos, ha usado al árbitro para frenar los cambios. Pero para sus críticos, dentro y fuera de México, el mensaje era otro. Morena quiere controlar los órganos que organizan las elecciones y que califican los resultados. Quieren jueces electorales más dóciles, consejeros más alineados y menos contrapesos reales. En medio de esa tensión, el gobierno ya venía empujando otros cambios profundos: la reducción gradual de la semana laboral de 48 a 40 horas, reformas energéticas que fortalecen al Estado, y un rediseño del papel de los militares en grandes obras y seguridad. Todo en la misma dirección. Y más poder concentrado en el Ejecutivo, menos poder distribuido entre órganos autónomos. Ahora, súmale a eso el contexto internacional. Mientras Donald Trump, hoy presidente de Estados Unidos, amenaza con ir a la guerra contra los cárteles en territorio mexicano, Sheinbaum responde defendiendo la soberanía y señalando la responsabilidad de Washington en el tráfico de armas y el consumo de drogas. Una narrativa que refuerza su imagen de firmeza, pero que al mismo tiempo le sirve para justificar más control interno sobre seguridad, puertos y aduanas. Con este tablero político, Sheinbaum decidió ir por una de sus jugadas más arriesgadas: reescribir las reglas del juego electoral. Y lo hizo a través de una reforma constitucional que en los hechos necesitaba algo más que su popularidad en las encuestas. Necesitaba votos de la oposición. Votos que no llegaron. ¿Qué quería cambiar exactamente esa reforma electoral de Claudia Sheinbaum? Porque no estamos hablando de un ajuste técnico, de un par de comas en la ley. Estamos hablando de quién cuenta en tu voto, quién lo valida y quién decide si una elección se repite o se cancela. De acuerdo con el texto que se votó en la Cámara de Diputados, la reforma buscaba una reconfiguración profunda del Instituto Nacional Electoral y de los tribunales que resuelven conflictos electorales. Entre los puntos más polémicos que señalaron legisladores de oposición y especialistas estaban cambios en la forma de designar a los consejeros electorales, que podían abrir la puerta a mayor influencia de las mayorías partidistas en el Congreso, ajustes en las facultades y estructura del Tribunal Electoral, reduciendo márgenes de autonomía frente a los poderes políticos, modificaciones al financiamiento de partidos, que según críticos favorecían a Morena por su estructura territorial y su acceso a programas sociales. ¿Ya? Los defensores de Sheinbaum insistían en que se trataba de abaratar la democracia y de quitar privilegios a una élite dorada del INE y del tribunal. Pero la oposición lo llamó sin rodeos: un intento de captura del árbitro y un paso más hacia lo que describen como un Pac-Man del poder que se va comiendo una a una las instituciones, ¿no? Y aquí aparece el primer gran elemento de escándalo. No solo se trató de una reforma polémica por su contenido, se trató también de la forma. Diputados de oposición denunciaron un proceso de dictamen apresurado, con discusión limitada, presiones desde la presidencia y la dirigencia de Morena para sacar el tema fast track. Hablan de una embestida institucional donde primero se somete a otras áreas, como la Corte, los órganos reguladores, incluso la Fiscalía, y luego se va por el árbitro electoral. Según análisis de centros de investigación y medios internacionales, la reforma electoral de Sheinbaum se leía como parte de una estrategia más amplia de limpieza interna y consolidación de poder. Desde la detención del alcalde de Tequila por presuntos nexos con el CJNG, hasta la caída de figuras clave dentro de Morena que ya no encajaban con la nueva disciplina del gobierno. En todos estos casos el mensaje era el mismo: quien no se alinea, cae. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿La reforma electoral buscaba fortalecer la democracia
o blindar un proyecto político. La noche de la votación, la escena fue reveladora. 259 votos a favor, 234 en contra, una abstención. No alcanzó, necesitaban 334, es decir, no solo la oposición votó en bloque contra el proyecto. También hubo fracturas, dudas. Existen resistencias dentro del propio sistema político que, hasta ahora, había acompañado casi todas las iniciativas centrales de Sheinbaum. Esa grieta interna, que no siempre se ve en los discursos públicos, es quizás la parte más delicada de la historia. Porque cuando un gobierno que concentra tanto poder empieza a encontrar resistencia desde dentro, suele reaccionar de dos maneras: negociando o apretando más. ¿Qué significa esta derrota para Claudia Sheinbaum? Y para ti que estás viendo este video desde Tijuana, desde Houston o desde la Ciudad de México. En lo inmediato, la lectura más simple es: el sistema de contrapesos todavía respira. El oficialismo, con toda su fuerza, no pudo modificar la Constitución para rediseñar al árbitro electoral. Eso manda un mensaje dentro y fuera del país. Todavía hay límites. No, todavía hay votaciones que el gobierno no puede controlar solo con voluntad política y conferencias mañaneras. Pero si nos quedamos solo con esa lectura, nos perdemos la mitad del cuadro, porque el verdadero juego no es solo esta votación. Es lo que viene después. Primero está el impacto en la relación de Sheinbaum con la oposición. Los partidos contrarios a Morena sienten que ganaron una batalla clave. Ya no son solo el bloque conservador, que la narrativa oficial intenta minimizar. Ahora pueden decir: paramos el intento de controlar al INE y al tribunal. Eso les da aire político, recursos narrativos y un nuevo argumento para movilizar a una parte de la sociedad que ve con miedo la concentración de poder. En un país donde ya hubo marchas masivas para defender al INE en el sexenio anterior, el fantasma de un nuevo conflicto en las calles no es menor. Segundo, está la relación de Sheinbaum con su propio bloque. La presidenta llega a esta derrota después de una serie de movimientos fuertes: limpiar a su alrededor, sacar a figuras incómodas, empoderar a cuadros más leales y avanzar en reformas estructurales. Cuando una líder con tanta fuerza institucional sufre un tropiezo de este tamaño, muchos dentro de su círculo de poder empiezan a preguntarse quién será el siguiente en pagar el costo político. ¿Se viene una nueva purga interna? ¿Se le va a cargar la derrota a operadores legislativos, a dirigentes partidistas, a gobernadores que no alinearon votos? ¿O veremos por primera vez a una Sheinbaum que decide negociar de verdad? Tercero, está el mensaje hacia los órganos que ya estaban bajo presión: la Suprema Corte, la Fiscalía, los reguladores, los jueces. Estos actores han vivido meses de discursos duros, señalamientos, acusaciones de traidores o conservadores, y la clara intención del oficialismo de rediseñar el mapa institucional. Al ver que el Congreso dijo no a la reforma electoral, esos órganos leen algo más que una simple derrota legislativa. Leen que todavía hay espacio para resistir, que no todo está decidido desde Palacio. Y finalmente está la implicación más profunda: la confianza ciudadana. Para una parte del país, ver que una reforma así se detiene confirma que la democracia sigue viva. Para otra parte, alimenta la narrativa del gobierno. Las élites se protegen, no nos dejan cambiar al INE. Esa polarización es gasolina pura en un contexto donde también se discuten otras reformas de alto voltaje, como la elección de jueces por voto popular o el papel de los militares en la vida civil. Es decir, la derrota del Plan B electoral no cierra el capítulo, lo abre. En los titulares de hoy se repite una frase: Sheinbaum sufre su primera derrota en el Congreso. Pero hay algo que casi nadie está diciendo con todas sus letras. Esta no es solo la historia de una presidenta que pierde una votación. Es la historia de un proyecto político que desde hace años viene empujando los límites de lo que la democracia mexicana puede aguantar. Mientras se hablaba de la reforma electoral, al mismo tiempo se movían fichas en otros frentes: arrestos selectivos de políticos locales con nexos con el crimen organizado, renuncias de figuras poderosas dentro de Morena por escándalos de corrupción y choques con la propia Sheinbaum. Solo hay debates sobre reformas laborales y energéticas que consolidan el poder del Estado sobre sectores clave. Todo esto se vende como limpiar la casa, combatir la corrupción y poner orden. Pero también funciona como una forma de disciplinar al sistema político, mandar mensajes de miedo y reforzar la idea de que solo hay un proyecto legítimo, el de Morena y la cuarta transformación recargada con Sheinbaum. Lo que casi nadie se atreve a decir abiertamente es que la reforma electoral era una pieza más de ese rompecabezas. Si el gobierno lograba tener más influencia en el árbitro electoral y en los tribunales que califican elecciones, el margen de maniobra de la oposición y de cualquier disidencia interna se reducía dramáticamente. En paralelo, en Estados Unidos, Trump endurece el discurso contra los cárteles y alimenta la idea de intervención directa en territorio mexicano. Sheinbaum responde con la bandera de la soberanía. Exige que Washington combata el tráfico de armas
y el consumo de drogas. Y deja claro que no permitirá una injerencia militar extranjera. Esa tensión externa le da al gobierno bastante un argumento perfecto. Nos quieren presionar desde fuera, así que aquí adentro debemos cerrar filas. Lo que no se dice en las conferencias, pero sí se comenta en círculos diplomáticos y de análisis, es que mientras el Ejecutivo mexicano se presenta como defensor de la soberanía, al mismo tiempo consolida un control sin precedentes sobre el aparato del Estado, energía, seguridad, justicia. Y si hubiera pasado la reforma también el árbitro electoral. Y aquí viene la parte más incómoda. La popularidad de Sheinbaum sigue siendo alta. Eso significa que una parte muy grande del país está dispuesta a darle un cheque casi en blanco para reconfigurar las instituciones. Entonces la pregunta ya no es solo si el gobierno está intentando concentrar poder. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar un pueblo cuando confía más en una persona que en las instituciones que deberían limitarlo. Porque hoy la reforma electoral fue frenada, pero el proyecto de concentración de poder sigue en marcha. Y si algo nos enseña la historia de México es que las derrotas del poder casi nunca son definitivas, son más bien tácticas, pausas, reacomodos. Anoche, la pantalla del tablero electrónico marcó un número frío, 259 a favor, 234 en contra y no una abstención. Pero detrás de esos números hay algo mucho más grande: el intento de reescribir las reglas de la democracia mexicana y el primer límite serio que encuentra la presidencia de Claudia Sheinbaum. ¿Es el principio de un equilibrio de poderes? ¿O solo una pausa antes de la siguiente embestida? Ahora por la puerta secundaria, con reformas legales de menor rango o cambios administrativos que no necesitan mayoría constitucional. En Sin Censura MX no estamos aquí para hacer propaganda ni para aplaudirle a nadie. Estamos aquí para incomodar al poder, sea quien sea, y para contarte lo que no cabe en los eslogans ni en las conferencias de prensa. Hoy te mostramos cómo, detrás del discurso de abaratar la democracia, había un intento de reposicionar al árbitro electoral bajo un campo de fuerzas donde el Ejecutivo tiene cada vez más peso. Y cómo esta derrota puede ser el inicio de algo muy distinto. Nuevas negociaciones o nuevos intentos de control. Ahora te toca a ti. ¿Y crees que esta derrota frenará los planes de Sheinbaum para cambiar las reglas del juego? ¿O piensas que es cuestión de tiempo para que lo intenten por otra vía? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete a Sin Censura MX. Activa la campanita y compartí este video con esa persona que todavía cree que el árbitro siempre es neutral. Porque la democracia no se pierde de un día para otro, se va desarmando, pieza por pieza, mientras la mayoría mira para otro lado.